A veces uno se pregunta qué puede llevar a alguien a abandonar por completo sus creencias más profundas, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el material de referencia para analizar una de las advertencias teológicas más serias que existen, el peligro de un retroceso fatal, lo que se conoce como apostasía. El aviso que da título a nuestro análisis no se anda con rodeos, o sea, no es una sugerencia, no es un quizá deberías, es una advertencia directa, en mayúsculas, sobre un peligro que, según la fuente, tiene consecuencias eternas. Para desgranar bien este tema vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos por qué se considera una advertencia fatal. Después, definiremos qué es exactamente la apostasía y cuáles son sus graves consecuencias. Echaremos un vistazo a algunas historias de la Biblia que sirven de aviso y para terminar veremos cuál es el llamado a perseverar. Muy bien, ¿y por qué se le da tanta importancia a este tema justo ahora? Según lo que estamos analizando, no es un concepto teológico antiguo y polvoriento, sino una señal que tiene que ver, y mucho, con los tiempos que vivimos. Y aquí está el quid de la cuestión. El texto no habla de la apostasía como un simple problema interno de la Iglesia, ¿no? Lo presenta como un indicador profético de primer orden. La idea es que un abandono masivo de la fe es una de las señales claras de que los tiempos del fin están cerca. Y esta idea, claro, no sale de la nada, se apoya en pasajes como este de la segunda carta a los tesalonicenses. Aquí el apóstol Pablo parece establecer un cronograma. Primero la apostasía, y luego vendrán otros eventos. Así que como vemos, el concepto tiene una base bíblica muy concreta. Pero, a ver, para entender bien la advertencia, primero tenemos que tener claro de qué estamos hablando. ¿Qué significa exactamente la palabra apostasía? Vamos a definirla. La palabra apostasía nos llega directamente del griego, y su significado es bastante literal. Es un abandono, un rechazo, una deserción. No estamos hablando de tener una duda un día o de pasar una mala racha, sino de un acto consciente de dar la espalda y renunciar a una fe que antes se profesaba. Y ojo, que el concepto tiene sus matices. En el Antiguo Testamento, la idea se suele relacionar con volver atrás, con una recaída espiritual. Pero en el Nuevo Testamento, el término coge una fuerza distinta, casi militar. Se habla de deserción, como un soldado que abandona su puesto y traiciona a su ejército. Y esto nos lleva al corazón de la advertencia, las consecuencias. Porque según el material que analizamos, no estamos hablando de un simple error, sino de un acto con unas implicaciones gravísimas y, como vamos a ver, aparentemente irreversibles. Esta frase es absolutamente clave. La perspectiva que se plantea es que la situación de alguien que conoció la verdad y luego le da la espalda es peor que la de alguien que nunca la conoció. Es como si al retroceder cayera en un agujero todavía más profundo. Para ilustrar este punto, el apóstol Pedro usa un proverbio que es deliberadamente, es gráfico, es crudo. La imagen busca impactar a propósito, para subrayar la degradación tan profunda que, desde esta visión, supone volver al estado anterior después de haber sido limpiado. Y aquí llegamos al punto más duro de todo el argumento. La carta a los Hebreos utiliza una palabra que no deja lugar a la interpretación. Imposible. Se llega a afirmar que para aquellos que lo han experimentado todo en la fe y después la abandonan, no hay una segunda oportunidad para el arrepentimiento. Es una afirmación tremenda. Claro, para que todo esto no se quede en una teoría abstracta, la fuente recurre a historias bíblicas muy concretas, narraciones que funcionan como ejemplos prácticos, como lecciones sobre el peligro de mirar atrás. El primer caso es la huida de la familia de Lot de Sodoma. Las instrucciones que reciben son una serie de órdenes de vida o muerte. Escapa, no te detengas y, sobre todo, por nada del mundo mires hacia atrás. Cada paso era vital para salvarse. Y aquí vemos la consecuencia. Fue inmediata y fue fulminante. Una sola mirada hacia atrás, un momento de nostalgia por lo que se estaba dejando y el resultado fue fatal y permanente. Se convierte en el ejemplo por excelencia de quien retrocede y se pierde. Luego Jesús usa esta metáfora del campo que es potentísima. Para arar un surco recto es imprescindible mirar siempre hacia adelante. Si miras para atrás, no solo estropeas el trabajo, sino que en el contexto de la frase te descalificas. La dedicación, se nos dice, tiene que ser total. La parábola del sembrador nos presenta otro perfil muy interesante. La semilla que cae entre las piedras. Representa a esa persona que recibe el mensaje con una alegría inicial, muy efusiva, pero superficial. El problema no tiene raíz, así que en cuanto llega la primera dificultad, la primera prueba, se viene abajo y abandona. Bueno, después de todas estas advertencias, que son muy serias, la fuente termina cambiando el foco. Pasa de señalar el peligro a darnos la instrucción final, la llamada a la acción, para, precisamente, evitar ese destino. Claro, ante un panorama así, la pregunta es inevitable. ¿Qué se supone que hay que hacer? ¿Cuál es la salida? Pues la respuesta que se ofrece no es vivir con miedo, sino tomar una decisión firme.
Y esta es la declaración que lo resume todo. Se establece un contraste total entre dos grupos de personas, los que retroceden y se pierden y los que perseveran por la fe y se salvan. Es una llamada a posicionarse, a decidir en qué grupo se quiere estar. Y así llegamos a la idea final, una idea que lo engloba todo. Desde esta perspectiva, el entusiasmo del principio no garantiza nada. La verdadera prueba de la fe es la capacidad de aguantar, de perseverar hasta el final. La cuestión clave no es cómo se empieza la carrera, sino si se tiene la voluntad de terminarla. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que de verdad sostiene una creencia a través del tiempo y de la adversidad?